Nosotros somos el equipo número 2 y a nosotros nos toca presentar o hablarles en específico de las bacterias gram negativas. Nuestro equipo está conformado por Álvarez Diana, Sánchez Martín Sofía, Tangasi Alvarado Fernanda, Ramos Lascano María Fernanda y Rodríguez Bustamante Bárbara. Muy bien. Primero que nada tenemos que empezar a decir o a describir qué son las bacterias gram negativas. Las bacterias vamos a ver que se clasifican por su aspecto en el microscopio y las gram negativas en específico se reciben este nombre porque tienen un color rojizo pálido cuando se observan con el microscopio después de que se les realiza la tinción de Gram. Bueno, por su estructura de la pared celular, no van a retener la tinción de cristal violeta y esto va a provocar que se coloreen solo con la tinción de safranina. Entonces, las gram negativas incluyen entre sus especies a los enterococos y a aquellas como la salmonella y las pseudomonas. Ahora bien, hay que revisar un poco de la estructura de la membrana o la estructura que vamos a encontrar en específico en las gram negativas. Vamos a ver que las gram negativas cuentan con una membrana plasmática y esta es una estructura que está formada por fosfolípidos, principalmente proteínas y enzimas. Estos participan en la producción de energía, crean el potencial de membrana y también se encargan de los mecanismos de transporte. Vamos a encontrar algo muy en específico en las gram negativas, que es su pared celular. Esta tiene alrededor de unos 10 nanómetros de espesor y es mucho más compleja que en las gram positivas, tanto química como estructuralmente. Vamos a ver que a excepción de la presencia del péptido glucano, vamos a encontrar que existe poca semejanza química con las paredes celulares de las bacterias gram positivas y con la arquitectura, la cual es muy diferente. En las gram negativas, la cantidad de péptido glicano es muy reducida y parte de ella forma una vaina de una sola capa alrededor de la célula, mientras que el resto forma una sustancia gelatinosa, el gel periplásmico, que es este que tenemos señalado en esta parte de aquí. Va a contar con pocos enlaces cruzados y fuera de este periplasma se va a encontrar una elaborada membrana externa. Las proteínas en solución en el periplasma consisten en enzimas con funciones hidrolíticas, a veces son enzimas que se inactivan por los antibióticos y varias de ellas con funciones dentro de la quimiotaxis, transporte, secreción y anclaje de moléculas en la superficie. Este periplasma, que es el que les menciono de esta parte de aquí, es una estructura intermembranal que se encuentra entre las membranas del celular y la membrana especial, que es única y exclusiva de las bacterias gram negativas, la cual es la membrana externa, que es esta de aquí, las membranas exteriores. Esta última tiene una estructura general parecida a la mayoría de las membranas biológicas, con dos hojuelas opuestas de fosfolípidos y proteínas. Sin embargo, en términos de su composición química, esta membrana externa va a ser única y exclusiva para las gram negativas. También va a contar con una cápsula y capa de limo. Ciertas bacterias negativas, gram negativas, se hallan rodeadas por una capa constituida de proteínas o polisacáridos. Esta es la cápsula, que junto con la capa de limo, que se forma cuando el grosor no es muy uniforme o cuando la adhesión no es muy fuerte, se va a conocer como el glucocálix. También vamos a encontrar que unas cuestiones importantes en las bacterias es que tienen flagelos y fimbrias. Las fimbrias son estructuras filiformes, rectas y más cortas y finas que los flagelos. Existen en un número variable de 1 a cientos o miles y su función es facilitar la adhesión a otras bacterias. Y los flagelos son largos apéndices extracelulares de forma helicoidal, cuya estructura está compuesta por filamento, codo o gancho, y corpúsculo basal, que son responsables del desplazamiento de la bacteria en medios líquidos para permitir acercarse a los nutrientes y evitar sustancias tóxicas. Muy bien, una vez que ya tenemos descrita la parte de la composición o de cómo están formadas la estructura de las gram negativas, vamos a pasar a una
clasificación. Vamos a ver que vamos a encontrar muchas maneras de clasificar a estas bacterias. Por ejemplo, las vamos a ver clasificadas como cocos, espirilos, bacilos, esto dependiendo de la forma que tengan. Los cocos son esferas, los espirilos son, como su nombre lo dice, tienen forma de espiral, y los bacilos se les conoce más como una forma de bastón. También vamos a encontrar que se van a clasificar por su óptimo en temperatura, que pueden ser las termófilas, las mesófilas y las psicrófilas, o también por su pH, en el cual se desarrollan las acidófilas, neutrófilas y basófilas, las que vamos a describir un poquito más a fondo, o sea, la clasificación de la que vamos a hablar un poquito más, es por su requerimiento de oxígeno para que puedan permanecer con vida, que es la cual tenemos en este cuadro de aquí. Aquí vamos a ver que se van a clasificar por aerobias estrictas que necesitan en específico el oxígeno para su vida y de las cuales vamos a encontrar que existen el género Campylobacter, que son bacilos espirales curvados y móviles. Y de las más conocidas son la Campylobacter fetus, la Yeyuni, el rectus, Campylobacter mucosa, mucosalis, entre otras más, ¿no? Y también vamos a encontrar el orden de Campylobacter o Helicobacter pylori, dentro de esos de Helicobacter, que es este de aquí, Helicobacter pylori, que yo creo que es el que más podemos escuchar, que más conocemos dentro de esto. También vamos a encontrar que hay un vasto grupo de bacilos y cocos aerobios que son gram negativos, de los cuales vamos a ver que son las pseudomonas. Estas poseen flagelos polares y generalmente se hallan en el suelo, pero pueden llegar a ser patógenas normalmente en animales. Las pseudomonas. Ahora bien, la siguiente clasificación son las anaerobias estrictas, que son aquellas que no necesariamente o que realmente no necesitan un ambiente con oxígeno para poder seguir con vida. Y esta clasificación vamos a encontrar que están los géneros como Fusobacterium, Bacteroides y Prevotella. También la Veilonellacea. Por último, vamos a encontrar a las bacterias anaerobias facultativas. Esto quiere decir que no necesariamente necesitan de oxígeno, pero viven del oxígeno, no necesariamente lo requieren al 100% como las estrictas, que si les quitas el oxígeno van a morir. Pueden sobrevivir en ambientes de poco o en ausencia de este. Entre estas vamos a ver que están las enterobacterias. Y pues bueno, estas se fermentan los carbohidratos en ausencia de oxígeno y van a formar ácido y gas. Los principales géneros y especies que van a pertenecer a las enterobacterias es el Escherichia coli o E. coli, que es capaz de formar el antígeno OK. Estos de aquí. Y van a generar resistencia a sustancias bactericidas. Son responsables de cuadros febriles y diarreicos. También podrían desencadenar infecciones urinarias y biliares. También vamos a encontrar dentro de este grupo de anaerobias facultativas a las salmonelas. Estas son especies de las más relevantes, son la S. piphi, que es la culpable de la fiebre tifoidea o la que causa la fiebre tifoidea, y la S. enteriditis o la Salmonella enteriditis, que va a producir gastroenteritis. Aquí podemos ver un poquito de un esquema un poquito más reducido de parte de lo que les acabo de explicar, que son las gram negativas, los cocos, los bacilos, y dentro de estas clasificaciones están las aerobias o las facultativas, las anaerobias, y de las facultativas están las que hablábamos hace un momento, las enterobacterias. Ahora bien, teniendo claro la mayoría de la clasificación de estas bacterias gram negativas, vamos a mencionar 3 enfermedades en específico que son causadas por bacterias de este grupo, que es la meningitis meningocócica,
la fiebre tifoidea y la peste. Vamos a encontrar que tienen unos mecanismos de transmisión muy específicos cada una, entonces vamos a empezar hablando de la Neisseria meningitidis, que es aquella que causa la meningitis meningocócica. Qué bien. Los meningococos tienen la capacidad de invadir y producir una infección fulminante del torrente sanguíneo del sistema nervioso central o incluso de ambos. Su medio de transmisión es por medio de la inhalación de gotas respiratorias atomizadas, así como el contacto cercano y prolongado, como el estar entre familiares, aunque, bueno, se ha detectado recientemente que en menores tiene modos menores de transmisión a través de las secreciones progenitales y anorrectales. También las poblaciones cerradas que hace que se promueva la transmisión. La siguiente es la fiebre tifoidea. El principal causante de la fiebre tifoidea lo mencionábamos hace un momento, es la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi. Son miembros de la familia de las enterobacterias y su transmisión es por vía fecal oral normalmente. Esto por medio del consumo de agua contaminada, alimentos poco conocidos, vómitos de pacientes infectados, y es un poco más común en áreas con hacimientos caos social y saneamiento deficiente. Esta solo se va a ver transmitida de una persona ya infectada a otra, siendo así que el único huésped es el humano. Las fuentes principales de la salmonela con las aves de corrales, huevos y en raras ocasiones vamos a ver que se puede transmitir por las tortugas. Una vez que el microorganismo entra al cuerpo por medio de las paredes del intestino y después de una bacteremia transitoria, se va a multiplicar en las células reticuloendoteliales del hígado y del vaso. Por último, vamos a hablar de la peste, y yo creo que esta es de las más sonadas y más por todo el montón de imágenes que estuvieron corriendo por esta última pandemia, en la cual se hacían las bromas de los doctores o vestidos de nueva manera, como vemos en esta imagen. Muy bien. Entonces, de la peste vamos a ver que se transmite por una mordedura de pulgas, que son los vectores. El vector es aquel parásito eh, que va a servir como transmisor o como principal reservorio de esta bacteria, y al momento de una mordedura o de un contacto directo con el humano va a transmitirle esta bacteria y contaminarlo. El agente causal de esta enfermedad es la Yersinia pestis, haciendo que la pulga hambreada que muerde al paciente reiteradamente genera un bloque en el tracto gastrointestinal. La transmisión directa también ocurre entre animales. La Yersinia pestis se encuentra en tejidos, lesiones supurativas y algunos fluidos corporales. Tanto las personas o animales pueden transmitirla en forma neumónica en microgotas respiratorias. En los humanos la transmisión es por inhalación debido a las condiciones de hacinamiento y escasa ventilación. Tenemos otra vía de transmisión también, que es por medio de la ingesta de tejidos animales infectados. Y de acuerdo a algunos estudios, se ha detectado que la Yersinia pestis se encuentra en los piojos de los humanos, el cual puede considerarse otra vía de transmisión de vector, como son las pulgas. Este organismo no es resistente a la desecación o al calor, y en superficies como el vidrio o acero solo tiene una supervivencia de hasta 72 horas. Cuenta con manifestaciones como fiebre alta, escalofríos, cefalea, mialgias, mareos, náuseas y vómitos. Tiene también presencia de ganglios linfáticos inflamados, supurantes y dolorosos. Y puede existir la aparición de una vesícula, escara o pápula, esto debido a la mordedura de nuestro parásito vector. Muy bien, por último hay que mencionar la parte de las vacunas, que esta es una situación bastante
importante. Digo, es un poco largo la cuestión aquí del texto, pero pues vamos a resumirlo lo más que se pueda. Vamos a encontrar que las vacunas para las bacterias tiene tres modos de generar inmunidad, que entre ellas vamos a encontrar la inmunidad activa. En esta inmunidad activa son vacunas que están preparadas a partir de bacterias o de sus productos. Vamos a ver que también se puede generar una inmunidad pasiva. Esta inmunidad pasiva se va a generar por medio de que se administran por medio de las vacunas a la persona anticuerpos preformados en preparaciones denominadas inmunoglobulinas. Y pues bueno, la inmunidad pasivo-activa, esta va a consistir en que se administran estas inmunoglobulinas para poder brindar una protección inmediata en las personas, pero además de eso va a generar una protección a largo plazo. Esto es lo que llamamos una memoria inmunitaria. Hay que ver que uno de los grandes beneficios de las inoculaciones contra las bacterias gram negativas es que van a generar una mayor memoria inmunitaria, lo que les permite ser normalmente vacunas de inoculación única, o que va a requerir un refuerzo a un periodo muy largo de tiempo, que es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna del tétanos. La vacuna del tétanos es recomendable que se aplique cada 10 años. Entonces, sí es una vacuna que requiere inmunización constante durante la vida de las personas, pero que no necesariamente tiene que ser cada año, como por ejemplo la vacuna contra la influenza estacional. Esta tiene un periodo de memoria inmunitaria mucho más largo, que es el de 10 años. O también, bueno, tenemos que ver esta parte de que, a diferencia de las vacunas contra las gram positivas, las gram positivas pues requieren mayor número de inoculaciones durante la vida de las personas, debido a que generan menor memoria inmunitaria, que era lo que mencionábamos hace un momento. En fin, existen vacunas contra las tres enfermedades mencionadas anteriormente. Esa es una de las grandes ventajas. Y vamos a encontrar que, pues, bueno, se tienen muchísimos serogrupos para la vacuna Neisseria, bueno, la bacteria Neisseria meningitis. Y estas se clasifican según el polisacárido capsular que se utiliza para la inoculización. Aquí vamos a ver qué es una inmunidad activa para esta bacteria en específico. Los serogrupos que vamos a encontrar son A, B, C, W y Y. Y son las principales causas de enfermedad meningocócica en todo el mundo. Por eso son los principales serogrupos que se encuentran. La inmunización con vacunas conjugadas, que es el tipo de vacuna que se utiliza para la Neisseria meningitis, provocan una respuesta de anticuerpos mucho más robusta. En particular lo vamos a ver en niños, que formulaciones de vacunas que contienen un solo polisacárido como antígeno principal. Vamos a ver que también va a haber vacunas para la Salmonella typhi, que es la responsable de la fiebre tifoidea. Estas también son, bueno, una de ellas, de las que existen, tienen o son formadas por los polisacáridos capsulares, como la anterior. Esta está indicada para personas que viven o viajan en áreas donde existe un alto riesgo de fiebre tifoidea y para personas en estrecho contacto con pacientes infectados o portadores crónicos. También otro tipo de vacunas contra la Salmonella typhi son las que contienen a la misma bacteria viva, pero se encuentra atenuada. Esta la vamos a ver que está indicada para personas que viven o viajan a áreas donde existe un alto riesgo de fiebre tifoidea y para personas en estrecho contacto con pacientes infectados o portadores crónicos. Por último, la vacuna contra Yersinia pestis, que es la vacuna contra la peste. Esta vacuna en específico va a contener bacterias muertas
y este se va a encontrar indicada para personas con alto riesgo de contraer la peste únicamente. Y pues bueno, después de esta charla tan larga, creo que podemos dar por terminado. Es a grandes generalidades lo que podemos encontrar más relevante en las bacterias gram negativas. Por su atención, les agradecemos mucho.